Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de protocolos de bioseguridad para la reactivación del turismo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Andrea Rodríguez, soy oficial de programa del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de los Estados Americanos y voy a ser su moderadora el día de hoy. Antes de iniciar, espero en primer lugar que todos ustedes se encuentren bien. Y quisiera comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos a escuchar en primer lugar palabras de bienvenida de nuestras autoridades y posteriormente vamos a presentar a los panelistas e iniciaremos la discusión. Los participantes van a poder escuchar, hacer preguntas únicamente a través de la pestaña o la opción de preguntas que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Por favor, les pedimos que sean lo más concretas y específicas posible y que se atengan a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Al finalizar las presentaciones de los panelistas y las conclusiones, vamos a tratar de abordar tantas de sus preguntas como el tiempo nos permita. Y les pedimos, por favor, al realizar la pregunta, nos puedan colocar su nombre, su apellido, su institución y país. Sin más preámbulo, quiero saludar pues a nuestras autoridades que ven en pantalla. Alison August-Streppel, quien es secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo, Maris Robert, que es directora del Departamento de Desarrollo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI, de la OEA, y al subsecretario de Turismo de Chile, José Luis Uriarte. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a escuchar entonces palabras de Alison August-Streppel. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar Protocolos de Bioseguridad para la Reactivación del Turismo. Este evento forma parte de la serie de conversatorios organizados por la Secretaría de este comité, el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de los Estados Americanos ante la pandemia generada por COVID-19. Luego de varios meses de la situación sin precedentes que ha ocasionado la pandemia del COVID, muchos países y destinos específicos han iniciado su reapertura paulatina al turismo y así como distintas actividades comerciales. Sin embargo, la amenaza del contagio y de brotes subsecuentes continúa tan latente como la necesidad de reactivar el sostén económico de millones de ciudadanos que se benefician directa o indirectamente del turismo. El desarrollo y armonización de protocolos de bioseguridad en el sector de la aviación y el turismo son hoy en día más necesarios que nunca. La manera en la que viajamos y hacemos turismo cambiará radicalmente, al menos en el corto plazo, y debemos estar preparados para responder a nuevas regulaciones que permitirán resguardar la salud de los turistas, comunidades receptores y de todos aquellos actores involucrados en la cadena de suministro del turismo. La pandemia ha representado una oportunidad para enfatizar la importancia de contar con respuestas coordinadas, colaboración intersectorial y cooperación nacional, regional e internacional conforme a los estándares internacionales y al marco jurídico de cada país. En este webinar escucharemos las palabras del subsecretario de Turismo de Chile, José Luis Uriarte, quien nos señalará la necesidad de que todos los países de la región trabajen de manera conjunta para homogeneizar, tanto como sea posible, los protocolos de seguridad. También escucharemos de representantes de Perú y del Ecuador sobre la elaboración de los protocolos de bioseguridad necesarios para poder reactivar la industria turística en sus destinos. Este conversatorio busca ser un foro donde se compartan estos primeros pasos que empiezan a dar nuestros Estados miembros en pro de la reactivación y recuperación del turismo ante la pandemia que actualmente atravesamos. Agradezco nuevamente a la disposición del subsecretario de Turismo de Chile, así como los gerentes de Quito Turismo
y la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, así como los consultores independientes que nos juntan hoy para compartir su visión sobre los próximos pasos que nuestros Estados miembros deberán tomar para continuar el trabajo articulado y contribuir a que una industria tan resiliente como lo es el turismo se reactive de manera segura para todos. También agradezco a la Secretaría de Desarrollo Integral, en particular el Departamento de Desarrollo Económico y mi colega Maurice Robert, por todo su apoyo para hacer posible este evento y muchos otros esfuerzos de asistencia técnica conjunto con CICTE. Asimismo, agradezco a UNICRI, nuestro aliado de Naciones Unidas en las áreas de seguridad turística y de grandes eventos y de protección de espacios concurridos y objetivos vulnerables. Muchas gracias a todos, bienvenidos y espero que esta hora y media sea muy fructífera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alison, por tus palabras. Escuchamos ahora a Maurice Robert, directora del Departamento de Desarrollo de la OEA. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Alison también. Muy buenas tardes a todos y todas. Los Estados miembros de la OEA en el plan de trabajo de la Comisión Interamericana de Turismo, la CITUR, aprobaron que se continúe la colaboración con el CICTE para contribuir a mejorar la seguridad y la protección en el sector del turismo, colaboración en la que hemos tenido el apoyo, como lo mencionó Alison, de las Naciones Unidas a través de UNICRI. Esta colaboración de varios años se ha visto profundizada en los últimos meses debido a la necesidad de respuesta frente al COVID-19. Y es así que en el mes de abril se celebró un seminario en línea titulado Seguridad Turística en tiempos del COVID-19, que nos permitió conocer de primera mano varias actividades desarrolladas por los Estados miembros de la OEA y dialogar sobre las perspectivas a futuro. A pedido de varios países, Chile, país que lidera el tema de seguridad turística en el marco de la CITUR, ha solicitado a los Estados miembros de la OEA que nos remitan los protocolos de bioseguridad que han expedido para el sector turístico. Eso es con el objetivo de que estén disponibles para su análisis y que se pueda iniciar un esfuerzo de homologarlos o establecer estándares mínimos, lo que aportará para otorgar certeza a los turistas al momento de viajar. Los protocolos de bioseguridad se han vuelto imprescindibles para la reapertura del turismo, ya que permitirán minimizar los riesgos de contagio en los establecimientos turísticos y que dará confianza tanto a los visitantes como a las comunidades receptoras. En este seminario de hoy, como lo mencionó Alison, tendremos al subsecretario Uriarte, subsecretario de Turismo de Chile, quien nos introducirá en la temática y a dos actores clave en la implementación de los protocolos de bioseguridad. Patricio Velázquez, es gerente técnico de Quito Turismo, y a Freddy Gamara, gerente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, y también un experto de la CICTE. Esperamos con estos seminarios promover un diálogo regional que permita a los Estados miembros de la OEA coordinar de manera conjunta las medidas tendientes a reabrir el turismo en las Américas y de esa manera propender hacia una rápida y segura reactivación del sector. Muchas gracias. Gracias a ti, Maris, por acompañarnos y por tus palabras. Ahora le damos la palabra al subsecretario de Turismo de Chile, José Luis Uriarte, y aprovechamos de felicitarle por asumir este nuevo rol. Adelante, subsecretario.
Muchas gracias. Saludar muy afectuosamente a Maurice, Alison, a ti también, Andrea, y a los que nos están escuchando. Veo aquí en la pantalla cómo van creciendo los asistentes a este webinar, así que muy contento también por eso. Bien han dicho, tanto Alison como Maurice, la importancia que tiene el turismo en la economía de los países siempre. Más aún la tienen cuando son estos países los que tenemos el desafío ahora de reactivarnos económicamente. A través del turismo se genera, sin lugar a dudas, un impacto reactivador para los distintos territorios que hoy día es más necesario que nunca. Sin embargo, somos conscientes de que en quien estamos confiando ese proceso de reactivación, que es el sector del turismo, ha sido también el de uno de los más afectados producto de esta pandemia. Los otros sectores comerciales, de mejor o peor manera, han ido pudiendo de alguna manera trabajar parcialmente, ya sea porque las restricciones sanitarias a veces se restringen y no pueden, pero después se abre una ventana y pueden trabajar de alguna manera, o porque se han ido acomodando a través del comercio online, a través del despacho a domicilio, de distintas formas. Sin embargo, la industria turística en general está en cero, está cerrada por las restricciones sanitarias desde hace ya un buen tiempo. Y tenemos otro elemento que es muy complejo, que es que cuando puedan abrir, cuando puedan empezar a trabajar, además van a tener que hacerlo con una serie de restricciones, cumpliendo una serie de protocolos sanitarios y de restricciones sanitarias, que van a hacer que no puedan volver a su marcha habitual. Entonces aquí nosotros tenemos una industria que ha estado parada completamente, que además cuando abra va a abrir en condiciones distintas a como estaban acostumbrados a trabajar y a ser rentables, porque va a tener que cumplir con restricciones que antes no existían. Pero además confiamos en ese sector de la industria en el proceso de reactivación. Entonces nosotros como autoridades no nos queda otra alternativa que entender que a este sector en particular debemos nosotros estar en tiempo oportuno y con las herramientas indicadas apoyándolos de especial manera. Porque necesitamos mucho la reactivación del turismo. Y si queremos pedirle ese compromiso, que sean capaces de ponerse de pie, nosotros no podemos simplemente quedarnos como espectadores, sino que tenemos que ser capaces de salir con las herramientas necesarias y en el tiempo oportuno. En esa lógica, por un lado estarán la inyección de recursos, los programas de fomento, de reactivación que las distintas autoridades podamos hacer en los distintos países. Pero surgen dos palabras que son fundamentales: la seguridad y la confianza. Y estas dos palabras son fundamentales no solamente para poder decirle a los turistas, vengan a nuestros países, vengan a la región, porque van a estar seguros, confíen en nosotros, sino también para los territorios y las vecindades en las cuales nosotros queremos recibir a turistas. Nosotros tenemos que ser capaces de darle también seguridad y confianza a los receptores, de que producto de las restricciones sanitarias y el cumplimiento de los protocolos, el riesgo de que ellos también sean contagiados disminuye. Porque si no, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en reactivar económicamente y ayudar a las empresas relacionadas con el turismo a atraer turistas a nuestra región, pero nuestra propia población va a decir, no, yo no quiero que vengan porque me van a contagiar. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos que tener con la seguridad y con la confianza tiene dos vías: para el que viene, para el que queremos que venga, pero también para el que recibe. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un trabajo sólido, contundente, que no dé espacio a medias tintas. Tiene que ser seguridad y confianza. ¿Qué palabras más radicales? La confianza no se tiene de a poquitito, la seguridad tampoco se siente a poquitito, o está o no está siempre. Entonces, lo que podamos hacer nosotros como región, en ese sentido, juntos, uniendo fortalezas, compartiendo las buenas prácticas, aceptando muchas veces también con humildad las correcciones, nos va a dar a nosotros esa posición como región de entregar garantías de seguridad y confianza. Es por eso que nosotros hemos solicitado en esta mesa de trabajo poder recopilar con la celeridad posible todos los protocolos existentes. Hemos nosotros puesto acá en Chile a un equipo que está compuesto por el jefe de asesores del gabinete del ministro de Economía, por gente del Servicio Nacional de Turismo y equipos de la subsecretaría que van a analizar todos estos protocolos y estaremos en condiciones de poder ir haciendo propuestas de
compartir buenas experiencias, homologar ciertos criterios para cumplir este objetivo. Yo no me quiero alargar mucho, pero lo que les quiero decir es que nosotros somos conscientes de la importancia de este desafío. Nosotros somos conscientes también de la dificultad de él. Por lo tanto, aquí no hay otra actitud aceptable que no sea el compromiso con trabajar juntos, poner toda nuestra energía en que como región seamos capaces de salir de este impasse, porque yo creo que la reactivación de cada uno de nuestros países y de la región completa, en gran parte, va a depender si es que se hace pronto o se demora más de lo que nosotros seamos capaces de hacer desde el sector turismo. Así que nuevamente agradecer el trabajo que están haciendo, ponerme a disposición de ustedes y decir que vamos a estar presentes cuantas veces sea necesario, porque el desafío es grande, pero los brazos que tenemos para trabajar también son muchos, así que muy agradecido. Muchísimas gracias, subsecretario. Bueno, en primer lugar por sus palabras y por supuesto enfatizar lo que bien mencionaba de seguridad y confianza. De esa misma manera lo concebimos desde la OEA, es un área multidimensional, por eso trabajamos la Secretaría de Seguridad junto con la Secretaría de Desarrollo muy cercanos y esperamos poder seguir trabajando con ustedes. Le agradecemos, por supuesto, su valioso tiempo, que sabemos que están con muchísimo trabajo, muchísimos compromisos, pero le agradecemos nuevamente su presencia y sus palabras el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, subsecretario. Igualmente, muchas gracias, Alison y Maris, por sus palabras, y aprovecho de darle la bienvenida a aquellos que recién se incorporan y a los más de 230 participantes que ya tenemos hasta el momento. Como mencionamos al inicio y mencionaba también Alison, este es un evento más de una parte de seminarios webs que hemos estado realizando desde el inicio de la pandemia. Ustedes, por supuesto, pueden escuchar y hacer preguntas únicamente en la pestaña o en la opción de preguntas que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Le pedimos de nuevo que sea lo más concretas posible y que se atengan al tema que vamos a tratar el día de hoy, los protocolos de bioseguridad para la reactivación del turismo. Vamos a hacer lo posible por abordar tantas preguntas como el tiempo nos lo permita. Y si les recordamos que por favor nos coloquen su nombre, apellido, institución y país. Ahora quisiera dar la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a Patricio Velázquez. Patricio es gerente técnico en Quito Turismo. Y tenemos al señor Freddy Gamarra de Perú. Él es gerente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. Y luego de sus presentaciones vamos a escuchar también a Marco Magdic, quien es consultor senior independiente en seguridad pública y turística, y él va a estar ofreciendo unas conclusiones al finalizar nuestras presentaciones. Entonces quiero darle la palabra a Patricio. Bienvenido. Patricio, ¿nos escuchas? Bien, parece que está teniendo dificultades técnicas. Entonces, señor Freddy, ¿podemos pasar con usted a hacer su presentación? Ok, gracias. Adelante. Bienvenido. Un segundito. Sí, ahí lo vemos. Sí. Voy a compartirlo. Pero antes que nada, buenas tardes con todos. Mi agradecimiento en nombre de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Perú, por esta invitación de parte de SICTE a participar en esta importante reunión virtual, seminario, para exponer el tema de los protocolos de bioseguridad para la reactivación del turismo. Quisiera empezar porque repasar qué entendemos por seguridad turística. Buscando, encontré un artículo del profesor Edgardo Frigo
quien es director del Foro Latinoamericano de Seguridad, que me parece muy apropiado y quería compartirlo con ustedes. Seguridad turística con un enfoque integral, integridad física, la psicológica, la económica de los visitantes, pero también de todos los que estamos como prestadores de servicios turísticos y lógicamente de los miembros de la comunidad receptora, ¿no? Si bien siempre ha sido importante, hoy la seguridad es, y seguro por un buen tiempo, una variable primordial si queremos que nuestro destino sea competitivo. Cuando mencionamos inseguridad, debemos comprender no solo la de los visitantes, sino también la de los lugareños y los que prestan el servicio. Tenemos que comprender que, digamos, dentro de lo que es inseguridad hay dos: la estadística o numérica que podemos encontrar en los informes a la hora que buscamos, y la más importante, que es la percepción de inseguridad, que muchas veces no necesariamente ambas concuerdan, ¿no? O sea, la numérica con de la sensación. Todos podemos estar de acuerdo que la sensación de inseguridad es totalmente subjetiva, pero, digamos, esta sensación interviene en todo el proceso turístico. Desde que nosotros hacemos nuestros planes de viaje, decidimos dónde vamos, reservamos, viajamos, visitamos y luego regresamos a casa. De ahí la importancia de todo lo que es seguridad turística. Quería comentarles rápidamente un resumen cronológico del COVID en el Perú. El 11 de marzo se declaró la emergencia sanitaria por 90 días, después se ha prorrogado hasta el 9 de septiembre. El 15 de marzo nos pusieron a todos en cuarentena, decretaron también toque de queda, quiere decir que nadie puede circular. El horario primero fue de 6 de la tarde a 5 de la mañana, hoy es de 9 a 4, y también todos los domingos. Parece que pronto ya los domingos van a permitir salir. Solo se puede salir por ahora uno por familia para compras en mercados, supermercados, farmacias y trámites bancarios, en fin. Esto ha ido variando conforme se han reiniciado algunas actividades, ¿no? El cierre de fronteras está desde el 15 de marzo y vuelos regulares se cerraron con el aeropuerto de Lima, se cerró el 18 de marzo. Después solo ha habido vuelos de repatriados peruanos o repatriados, digamos, turistas que estaban acá, y vuelos humanitarios y de carga, ¿no? Los efectos para el sector turismo han sido y son realmente desastrosos, como en casi todos los países, ¿no? Perdón. Como en casi todos los países, ¿no? El turismo está parado desde el 15 de marzo, aunque ya venía con muy pocos viajeros a raíz del, digamos, el avance del coronavirus en Asia y después en Europa, especialmente de Italia y España, ¿no? En el caso de las personas, todos estamos en aislamiento social obligatorio, llamamos cuarentena, en nuestras casas, obviamente, trabajando remotamente, lógico, dependiendo del cargo y el puesto que uno tiene, las funciones. El resto han sido licencias por vacaciones, licencias con goce de haber, y muchos lamentablemente han perdido el puesto, ¿no? En el caso de las empresas del sector turismo, solo algunos hoteles han venido funcionando, primero con los huéspedes que no pudieron regresar a sus países o ciudades por el cierre de fronteras y los vuelos. Luego los hoteles han estado recibiendo repatriados que el gobierno dispuso que los que regresaban tenían que hacer una cuarentena de 15 días y obligó a que sea en los hoteles, ¿no? El gasto fue cubierto por el gobierno. Y también los que se trasladaban de una ciudad a otra tenían que hacer periodo de cuarentena, porque durante mucho tiempo está cerrado
viajes interprovinciales, ¿no? No se puede trasladar de una ciudad a otra solamente en cuestiones de carga. Y también los hoteles han estado recibiendo algunos huéspedes que trabajan en industria de actividades esenciales, ¿no? Minería, pesca, agricultura, en fin. Hay un plan de realización de actividades que voy a pasar a explicar, que tiene 4 fases. ¿Okay? Esto fue inicialmente, se planteó esta fase de reactivación, la fase primera que fue en mayo, ¿okay? En que en el caso del turismo solamente se permitió restaurantes con los servicios de despacho a domicilio o recojo al restaurante. A mediados de mayo empezaron también algunos hoteles a reactivarse, pero al no haber, digamos, transporte solamente para recibir actividades esenciales, ¿no? En junio estaba programado, digamos, restaurantes recibir con salón. Todavía no ha empezado, esperamos esto que sea a partir del 1 de julio. Está en estudio esta semana, ojalá que se pueda empezar los restaurantes a partir de julio, y ya se está comentando que transporte también va a ser a partir del 1 de julio, y eso cambiaría un poco todo las fases. Depende del análisis, digamos, que hace la situación sanitaria. Ahora, bueno, la idea es ver cuál es la necesidad de establecer protocolos de bioseguridad, que acá en el Perú así le han denominado protocolos de bioseguridad. La Organización Mundial de Salud define bioseguridad a la aplicación que hacemos nosotros en las empresas y nuestro personal de normas, las técnicas y prácticas para evitar, digamos, la exposición a patógenos, a toxinas que pueden incidir en la salud de los trabajadores, ¿no? No solamente trabajadores, también habría que incluir a los clientes, obviamente, y visitantes, ¿no? Lo mencionó Maricé en su mensaje, la necesidad de contar con protocolos, ¿no? En los hoteles y restaurantes, una gran mayoría tienen ya protocolos establecidos, seguramente unos más desarrollados que otros, contenidos en manuales o en prácticas, protocolos para los diferentes procesos operativos orientados a cuidar y garantizar la seguridad sanitaria, ¿no? Todos los hoteles los tienen, y lo que se ha hecho, ahora lo vamos a ver, es, digamos, a revisar y acomodarlos a lo que ha dictaminado el Ministerio de Salud. En el caso de los restaurantes, ya existen normas y certificaciones internacionales como el HACCP, ISO y otras. Aquí en el Perú, les comento, el Ministerio de Salud en el año 2018 emitió la norma sanitaria, que fue en una resolución ministerial, la 822, que es bastante completa, y esta norma ha sido base para los protocolos de atención de los restaurantes. Incluye políticas de higiene y salud, buenas prácticas de manipulación de alimentos, capacitaciones y certificaciones a los trabajadores y también al restaurante por parte de las municipalidades, gobierno local. El proceso que se ha seguido para elaborar los protocolos, digamos, es el siguiente. Voy a explicar rápidamente. El Ministerio de Salud emitió una resolución que daba, digamos, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Esta resolución, digamos, dispone que todas las empresas tienen que elaborar un plan de vigilancia, en el cual se debe incluir la preparación antes del inicio de las actividades, preparar la empresa, digamos, local, y luego todos los procesos desde al ingresar el personal,
durante el trabajo, la operación diaria y a la hora que salen, ¿no? Este plan de vigilancia que dio el Ministerio de Salud es la base al cual hay que adaptar todos los protocolos sectoriales. En el sector turismo, digamos, se identificó una serie de protocolos que después vamos a enumerarlos rápidamente, decir cuáles son, en base, digamos, al proceso, a todo el proceso del turismo y los prestadores de servicios que intervienen en este proceso, ¿no? Se le encargó al Centro de Formación de Turismo, el Cenfotur, que es un instituto dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el desarrollo de los protocolos, de todos los protocolos, ¿no? Cenfotur obviamente se documentó en cada caso para poder armar, digamos, la base del protocolo, ha coordinado y se trabajó con los gremios del sector privado cada protocolo. Nosotros, como ahora hemos participado en algunos, hay un feedback, digamos, con Cenfotur, los gremios. En base a eso se actualiza, digamos, el proyecto de protocolo. En muchos casos también ha habido exposiciones de socialización a todos los empresarios o las personas del sector, ¿no? Luego, digamos, que ya se tiene el protocolo trabajado, pasa aprobación a los ministerios, dependiendo, digamos, la parte sectorial, y al final al Ministerio de Salud, que una vez que se aprueba ya se publica en el diario oficial para que ya sea para cumplir todos, ¿no? Una rápida mirada a cuáles son los protocolos aprobados que se ha desarrollado. En el caso de hospedaje, hoteles categorizados que ya está funcionando, para hotel igual, se está trabajando en los de backpacker y albergues, otros servicios no contemplados en los protocolos, como piscinas, spa, galerías, en los restaurantes, el primero, el de entrega, el de modalidad, digamos, de delivery, que ya está funcionando, pues ya están los restaurantes funcionando, y ahorita debe salir el de atención en restaurantes en salón, me imagino que de repente esta semana. Bueno, hoy ya será la próxima. Agencia de viaje y turismo igual, agencia de viaje mayoristas, minoristas y después turismo de aventura. En la operación turística, los guías oficiales de turismo, en transporte turístico, transporte terrestre, ferroviario, acuático y cruceros. Algunos están bastante avanzados, otros todavía están en proceso, digamos, por trabajarse y después publicarse, ¿no? En sitios turísticos, el manejo turístico de los sitios culturales y los sitios naturales, eso es muy importante, ¿okay? En los destinos, el lineamiento para los destinos turísticos, y en casinos y máquinas tragamonedas, una cosa, digamos, especial, también un protocolo sanitario de la operación que también está en elaboración. Artesanía y ferias y eventos y aguas termales sería un poco la lista de los protocolos de la parte de turismo que están trabajándose en Cenfotur y en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Yo quería un poco, digamos, para resumir y concluir, que el turismo cambió, y yo creo que eso no hay ninguna duda, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a ese cambio. El turismo que conocíamos hasta diciembre, enero del 2020, no sabemos si lo volveremos a vivir por lo menos de esa misma manera, ¿no? El turismo ha sido los primeros en ser afectados y seguro que seremos los últimos en reiniciar y recuperarnos. Veíamos al inicio de la presentación, digamos, el peso que tienen las sensaciones de inseguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad en las decisiones de los viajeros, ¿no? La imagen ahora para ser un destino seguro será muy importante. Yo diría casi vital para atraer turistas, tanto externos como internos. La gente viajará donde se sienta más segura.
En la promoción de los destinos será necesario incluir argumentos adicionales a los tradicionales que siempre hemos utilizado. Posibilidad de generar marcas de garantía. Un buen ejemplo es lo que ha sacado España, por lo menos ayer lo he visto yo, un video con conocidos personajes dando un mensaje de España segura, igual como está haciendo Colombia, o también algunas ideas sobre turismo burbuja, turismo, digamos, seguro contra el virus, ¿no? El efecto en los viajeros. Yo diría que como viajeros tendremos que cumplir protocolos de seguridad, ¿no? Migraciones incluirán seguramente algunos cambios en los ingresos cuando uno ingresa y llega a un país, dependiendo de qué país venimos y a cuál país vamos. Lógicamente, nosotros tendremos la responsabilidad de cuidarnos más de lo normal, pero también exigir seguridad durante toda nuestra visita. ¿Okay? El efecto en las empresas, bueno, principal es que todos tendremos que cumplir los protocolos, ¿ok? Que eso ayudará también a mejorar la atención, sobre todo la seguridad a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, ¿no? Va a existir mucha oferta y poca demanda por algún tiempo, que es lógico, todos esperamos que este tiempo sea el menor posible, pero también tenemos que ser realistas que la recuperación no va a ser rápida. Yo diría que tenemos que invertir en confianza, no esperemos recuperar lo no vendido. Primero generemos confianza a nuestros clientes, confianza al público potencial que tenemos, ¿no? Por último, efectos en la población receptora, en la población local. Tenemos que trabajar para quitar el miedo a los visitantes, ¿no? En los visitantes que nos van a llegar. Lo acaba de mencionar el subsecretario de Turismo de Chile, ¿no? Capacitar y educar, sobre todo en la atención, en cómo se deben comportar, ya que, digamos, la población receptora, ellos son parte muy importante de la sensación de seguridad o de inseguridad que vamos a tener todos al viajar. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Freddy Gamarra, gerente de Ahora Perú, Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. Pues resaltaba la importancia de concebir la seguridad turística como un área integral, y muchas gracias también por compartirnos todos los detalles de los protocolos de reactivación turística que ya están trabajando ustedes como sector privado de Perú. Y efectivamente el turismo cambió, ha sido, si no el sector más afectado, uno de los más afectados, pero también históricamente un poco de buena noticia es que el sector del turismo ha probado ser uno de los más resilientes. Esperemos que este caso no sea la excepción. Bien, ahora vamos a escuchar a Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo, empresa pública metropolitana de gestión de destino turístico. Patricio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Empezamos directamente. Adelante. Bueno, antes de empezar, sí, muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando. Gracias a la OEA por la invitación. Para nosotros es importante además poder compartirles desde la experiencia de un destino turístico. Yo represento a Quito Turismo, que es la entidad, la oficina turística oficial de la ciudad, parte del municipio de la ciudad. Y bueno, importante comentarles lo que nosotros hemos venido trabajando desde el inicio de esta pandemia, de esta crisis. Creo que el primer mensaje importante es el reaccionar, el reaccionar de una forma adecuada frente a las crisis. Y en ese sentido, una de las primeras acciones que nosotros realizamos fue el tratar de generar un mensaje optimista, digamos, dentro de lo que estaba empezando a suceder a nivel mundial. Y para eso nos apalancamos obviamente en medios. Este es un spot que nosotros lo corrimos más o menos en el mes de marzo, cuando ya teníamos acá las noticias del confinamiento. Y este fue justamente un video que nosotros recorrimos en nuestras redes y que me gustaría mostrarles para empezar.
Déjenme ver. Ahí va. Este es el momento de hacer una pausa, de quedarse en casa, de reflexionar, de mantener la calma, de tomarse un tiempo para estar en familia, leer el libro que tanto querías, planear el viaje de tus sueños. Hacer una pausa para sanar, para prevenir, para volvernos aún más fuertes y más unidos. Una pausa para recordar y apreciar las pequeñas cosas y los grandes momentos. La conexión entre unos y otros. La diversidad, las culturas, la naturaleza. Una pausa para que aprendamos el valor del tiempo, del compartir con nuestra gente y vivir su calidez, del experimentar la energía del centro del mundo y conocer los paisajes mágicos de nuestra capital. Una pausa, porque hoy tu historia comienza en casa. Bueno, y con ese video lo que quería mostrarles es justamente que en marzo, cuando nosotros tuvimos ya el anuncio de que tendríamos que entrar a un confinamiento y había además incertidumbre total en todo lo que estaba sucediendo, para nosotros era importante generar primero esos mensajes. Nosotros como ciudad, y para ubicarnos un poco para quienes nos ven desde otros lugares, somos la capital del Ecuador. Tenemos una población de más o menos de cerca ya de 3 millones de personas. Dentro de las capitales latinoamericanas somos una de las capitales en realidad más pequeñas, pero al mismo tiempo con una riqueza histórica y cultural y natural muy fuerte. De hecho, la mitad del territorio básicamente tiene una división entre lo rural y lo urbano. Estamos a 2.800 metros en la zona andina y la temperatura por ello fluctúa entre 10 y 25 grados, para que más o menos tengan una idea de qué tipo de ciudad estamos hablando. Rápidamente, ¿cuál fue el recuento de lo que sucedió respecto a la pandemia? El 11 de marzo, la OMS declara al brote del coronavirus como una pandemia global, como todos sabemos. El 12 de marzo ya en el país, acá en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ya declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del sistema de salud. Es decir, ya las medidas empezaron a tomarse desde el anuncio formal de la OMS del 11 de marzo. El 12 de marzo ya aquí en la ciudad, el alcalde también declara el estado de emergencia grave en toda la ciudad para poder ya empezar a aplicar algunas medidas relacionadas inclusive con el confinamiento y la restricción de algunas de las actividades para evitar el contagio. El 16 de marzo, el presidente del Ecuador, mediante un decreto, declara ya el estado de excepción por calamidad pública, donde se establecen ya definitivamente varias medidas como el toque de queda, como el tener que quedarnos ya todos en nuestras casas y con muchas restricciones más bien en los temas de movilidad. Este manejo de esta crisis ya que se generó y su relación con el turismo, ¿cómo la fuimos manejando? Para nosotros primero fue importante alinearnos a los instrumentos nacionales que ya estaban definidos para esto. Y uno de los instrumentos al que recurrimos y al cual nos alineamos fue al Plan Integral de Asistencia Turística que tiene el país. Este plan fue generado hace algunos años y de hecho la OEA trabajó muy de cerca con el gobierno del Ecuador, con el Ministerio de Turismo y otras instancias del país para poder generarlo. Y dentro de esos ejes, como vemos, están seguridad ciudadana, salud e higiene, seguridad económica, seguridad vial, protección ambiental, derechos humanos e inclusión. Entonces, esto nos ayudó a estructurar las primeras acciones en las que teníamos que trabajar. Reactivamos un comité turístico de crisis que lo habíamos creado por un evento de unas protestas sociales que tuvimos el año pasado, en octubre, y por esta crisis reactivamos el comité, que es un espacio donde además sumamos esfuerzos del sector público y privado. Y aquí, justamente hoy en la mañana tuvimos otra reunión del comité y es donde también podíamos definir adecuadamente estrategias de comunicación. Importantísimo definir los mensajes unificados y además los mensajes oficiales, porque cuando hay crisis de este tipo se genera mucha información, en las redes hay muchísimas noticias falsas además, y es importante generar información adecuada. Y además, obviamente, hubieron ya algunas restricciones a nivel de nuestra ciudad, varios controles ya de la policía, suspensión temporal de los negocios en general, instalación de equipos de desinfección, uso de mascarilla, activación de ciclovías para que la gente pueda empezar a movilizarse también en bicicletas, centro de atención para pacientes con COVID, desinfección del transporte público, es decir, una serie de medidas de acciones inmediatas que ayudaron en el caso de nuestra ciudad a tratar de mantener
controlado el contagio de la enfermedad. Cuando ya hablamos de los protocolos de bioseguridad para la reapertura de establecimientos turísticos, que es el tema que nos convoca hoy día, podemos ver en esta lámina cómo se fueron generando. Y al igual que en el caso del Perú, como nos explicaba Freddy, en el caso del Ecuador, dentro de la estructura más grande del manejo de crisis y de toma de decisión de crisis, que es el COE nacional, se definió una mesa de trabajo que es la que ha estado trabajando los protocolos, donde el Ministerio de Turismo ha estado liderando ese trabajo dentro de esa mesa y han ido generando varios protocolos, como vamos viendo desde el mes de mayo hasta junio. Y en ese sentido, estos son los protocolos vigentes y oficiales. Para nosotros, dentro de un proceso de estandarización, que además he mencionado ya al inicio de este espacio, es importante que podamos empezar desde el país. Es decir, es importante que existan protocolos unificados dentro de todo el territorio, en este caso del Ecuador, para que eso sea más fácil también de acordar con otros países eventualmente, que es lo que esperaríamos que se pueda lograr en algún momento, estandarizar protocolos a nivel regional. Pero para ello es importantísimo que primero hayan protocolos que se manejen de forma estandarizada a nivel nacional, que es lo que se ha estado haciendo aquí en el caso del Ecuador. Una de las primeras cosas, además, fue que hubieron varios alojamientos. Ustedes saben que muchas personas que retornaban al país o que han retornado al país y que necesitaban guardar un aislamiento preventivo obligatorio y que no podía hacerse en sus domicilios, en sus casas, por razones obvias de no contagiar a sus familiares, tenían que guardar alojamiento preventivo obligatorio en diferentes hoteles. Y es por esto que se llevó adelante una gestión conjunta entre Quito Turismo y el Ministerio de Turismo para sumar alojamientos turísticos que se inscriban para poder ofrecer este servicio temporal para personas que regresaban al país. Y eso ya implicaba, obviamente, la implementación de un primer protocolo para este tipo de alojamientos que se generó y que los establecimientos de alojamiento lo implementaron y que lo siguen implementando, de hecho, porque hay todavía algunos alojamientos que están recibiendo personas para el aislamiento preventivo obligatorio. De igual manera, la ciudad constituyó un centro de atención temporal que se llama Quito Solidario. Este es un espacio similar a lo que posiblemente muchos oímos que se realizó en IFEMA, en España, en Madrid, donde un gran centro de convenciones fue adecuado con equipamiento médico para poder recibir pacientes con COVID, pacientes que estén en etapas leves o moderadas para que sean atendidos y de esa manera se pueda también aprovechar de mejor manera los espacios propios de los hospitales para pacientes que puedan estar más graves. Este centro está habilitado, está funcionando y se calcularía, si es que las cosas no varían mucho, que esté funcionando de esta manera hasta finales de este año. Al igual que en Perú y al igual que creo que todos los destinos en la región, hay diferentes mecanismos en los que se han establecido estas fases de reactivación, de ir volviendo a esta nueva normalidad. En el caso del Ecuador es a través de un semáforo, hay una semaforización, donde el color rojo es el que determinó justamente las mayores restricciones. El uso del vehículo solamente una vez al día, solo salir para poder proveerse de víveres y de medicinas, cierto uso de taxis, por ejemplo, establecimientos turísticos sin poder atender directamente a clientes, sino solamente a través de servicio a domicilio. Mientras que ya en el semáforo amarillo se van flexibilizando algunas de estas normas y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, que es justamente el color en el que estamos en este momento, ya las actividades económicas como restaurantes, cafeterías, pueden recibir clientes, pero con un máximo del 30% del aforo. Se habilita también ya el transporte público en una parte, con una restricción también en su aforo, y también la gente puede empezar a realizar algunas actividades, además de las actividades básicas de aprovisionamiento de víveres, pero nuevamente con restricciones. Actualmente se están también revisando algunas de las medidas tomadas, como por ejemplo los horarios del toque de queda, que actualmente van desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se están revisando algunas medidas con la finalidad de, nuevamente, de evitar que puedan haber rebrotes, que puedan haber más casos de gente que se contagie y eso pueda complicar al sistema sanitario del país. Y finalmente, a donde queremos llegar todos, del semáforo en verde, donde las actividades económicas van a tener un máximo del 50% del aforo, es decir, en ninguno de los casos va a llegarse al 100%, pero ya hay una mayor flexibilización en ese sentido. Entonces, de igual manera, el transporte tendrá mayor flexibilización. Hay unos pocos cantones o municipios en el país que ya han entrado a este semáforo, pero muchos están en semáforo amarillo y algunos todavía en semáforo en rojo.
esto está evolucionando de esa manera. Esta es la forma en la que estamos manejando las fases de reactivación en el Ecuador. Importante también los aeropuertos, el aeropuerto Mariscal Sucre, que es el aeropuerto de Quito. Hay dos aeropuertos internacionales en nuestro país, Guayaquil y Quito. Y el aeropuerto de Quito reabrió desde el 1 de junio. Y obviamente se ha implementado un protocolo específico para el aeropuerto, como se ven en las fotografías. Se ha estado manejando las cosas de una forma muy adecuada. Estamos ya con vuelos domésticos internos que se están realizando todos los días y también ya algunos vuelos internacionales. Sin embargo, se están todavía revisando algunas medidas que están vigentes, como por ejemplo los tiempos que tiene que permanecer la gente en confinamiento cuando llegan al país, pero estas son medidas que se tienen que ir revisando sobre la marcha. Pero ¿qué es importante de esto? Pensar también que mientras los aeropuertos internacionales no se habiliten de una forma adecuada, digamos, con unas restricciones adecuadas, pero que permitan que los turistas extranjeros también puedan empezar a viajar, a disfrutar del destino de forma inmediata, es también complejo el poder pensar en una reactivación del turismo internacional. Es por esto también que la gran mayoría de destinos a nivel mundial han determinado esta gradualidad en la reapertura de mercados, empezando por el mercado interno, el mercado local, el mercado nacional, luego el mercado regional y finalmente el mercado internacional con los vuelos cortos y con los vuelos de larga distancia. Es decir, que para nosotros, en el caso de Ecuador, los últimos vuelos que esperamos que se reactiven o que existe la proyección que se reactiven van a ser los vuelos justamente con Europa, donde están algunos de nuestros principales mercados emisores. Mientras tanto, estamos trabajando ya en una campaña de turismo interno, de reactivación del turismo interno y luego para el turismo regional. Que ha sido también muy importante, obviamente, como decía también al principio, el llevar la información adecuada y la información oficial. Y obviamente las redes sociales son el primer canal, el canal que todo el mundo utiliza actualmente y donde llegamos a la mayoría de personas. Y hemos manejado muchísimos mensajes casi, bueno, no casi, diariamente a través de las redes institucionales y promocionales, además del destino, especialmente de Facebook y Twitter, donde constantemente estamos difundiendo las recomendaciones, tanto para los prestadores de servicios turísticos como para también los potenciales ya turistas, especialmente con el mercado interno ahora. Mientras tanto, también otra acción importantísima ha sido el mantenernos vigentes en capacitación con el sector. Como todos sabemos, este confinamiento ha significado también para todos una oportunidad para mejorar nuestros conocimientos y habilidades en el sector turístico, en nuestros trabajos. Y nosotros hemos enfocado eso muchísimo hacia capacitación de los prestadores de servicios turísticos. Desde marzo hasta acá hemos realizado aproximadamente 50 eventos de capacitación en diferentes temas. Algunos, por ejemplo, con un enfoque en gastronomía, otros con la gestión mismo de destinos. Hemos capacitado con estos espacios a más de 62,000 personas, a más de 5,400 establecimientos turísticos, y esto ha significado más de 100 horas de capacitación que se ha hecho en general con el sector turístico en diferentes temas. Específicamente con los protocolos de reapertura, como mencionaba ya, la máxima autoridad que toma las decisiones dentro de esta crisis a nivel nacional es el COE nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Y estos protocolos se han enfocado en estos aspectos que vemos en esta diapositiva. Recomendaciones para el personal que trabaja en establecimientos turísticos antes de salir de su casa, es decir, que tomen las medidas adecuadas antes de salir de su hogar. Luego durante el traslado, luego ya una vez que llegan al lugar de trabajo, medidas definidas para el empleador, para el dueño del establecimiento o el administrador del establecimiento, luego para los empleados o trabajadores, luego requisitos de limpieza y desinfección de las instalaciones como tal, luego de los utensilios, vajilla y mantelería. Esto específicamente es el ejemplo, además de alimentos y bebidas, de restaurantes y cafeterías. Luego el manejo de proveedores, el servicio a domicilio, que obviamente desde un inicio fue muy importante, y finalmente también inclusive requisitos para los clientes, cuando un cliente llega a un establecimiento. Se han hecho varios, además, eventos, charlas de capacitación, obviamente a través de plataformas de capacitación. En principio se han realizado específicamente ya 15 eventos de capacitación, más de 750 personas que hemos capacitado a través de estos medios en los diferentes protocolos que se han ido generando
ya a nivel nacional. Cabe indicar que los protocolos que ya se han generado en el Ecuador desde el COE nacional, trabajados desde el Ministerio de Turismo, donde nosotros también como entidad turística de la ciudad hemos aportado con varios insumos que también junto con los del sector privado han generado la realización de varios protocolos que están vigentes para alojamiento, para alimentos y bebidas, específicamente para cafeterías y restaurantes, para la intermediación turística que incluye a todo lo que son agencias de viajes, agencias mayoristas, tour operadores. Para el transporte terrestre turístico también existe ya un protocolo definido. Se está trabajando también en el protocolo para eventos, para la organización de eventos. Y esperamos también que se genere un protocolo para guianza turística, ya que los guías obviamente dentro de la reactivación, cuando los tours se activen nuevamente, son parte fundamental de la experiencia del turista en el destino. De igual manera hemos ya empezado con la asesoría directa también en establecimientos turísticos. Estamos visitando diariamente aproximadamente 60 establecimientos turísticos de todo tipo en la ciudad, como se ven las fotografías con nuestros técnicos, quienes están justamente dando una asesoría directa. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces las herramientas digitales ayudan mucho y son obviamente una herramienta importante y ayudan a mostrar lo que se debería cumplir, es mucho más fácil también enseñar a las personas directamente en los negocios y hacerles las recomendaciones directamente para poder trabajar en esta nueva normalidad. Y para cerrar, justamente, y como parte también de estos mensajes importantes que mencionaba al inicio, quisiera cerrar mostrándoles un video, una pastilla, un video, donde se puede ver también cuál es creo que no voy a poder abrirle, cuál es el mensaje que nosotros hemos estado difundiendo también a nivel de destino, de cómo nos estamos preparando y estamos listos para recibir nuevamente a los turistas. Y bueno, con eso voy cerrando y justamente decirles que este video lo que busca es generar lo que ya mencionaba el subsecretario de Chile, lo que mencionaba Freddy, y es el buscar generar confianza. Eso es importantísimo, el generar este mensaje de confianza, de que el destino está listo para recibir a los turistas. En nuestro caso, como habíamos mencionado, estamos trabajando ahora en una campaña y una estrategia a nivel local, a nivel de turismo interno, turismo local, turismo nacional, y obviamente después esperamos que también el turismo internacional se vaya reactivando. Pero importantísimo generar estos mensajes de confianza y mucho más también si es que logramos hacerlo a través de un mensaje común a nivel de región. Así que vemos con buenos ojos estas iniciativas que ya se han ido generando de tratar de buscar además protocolos estandarizados a nivel regional. Sería importantísimo lograrlo y de esta manera que reactivemos además el turismo en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricio, por tu presentación. Escuchábamos entonces a Patricio Velázquez, el gerente técnico de Quito Turismo. Por supuesto, también agradecerte la mención que hiciste al Plan Integral de Atención al Turista, que fue un esfuerzo al que la OEA contribuyó hace unos años atrás y es un buen ejemplo del tipo de colaboración y asistencia que podemos prestar tanto desde el SICTE como desde la OEA.
Asimismo, pues enfatizabas la necesidad de que la reapertura del turismo y de los destinos sea gradual y sea prudente, y así como también la necesidad de continuar las capacitaciones, la formación técnica, y esto es un área que también desde el SICTE y desde nuestro programa de seguridad turística y espacios concurridos continuamos abordando. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero esto también representa una gran oportunidad para hacer las cosas mejor. Quiero comentarles que las presentaciones que han hecho nuestros panelistas el día de hoy están disponibles. Si se fijan en el panel de control de GoToWebinar, hay una pestaña llamada Documentos. Ahí pueden encontrar las dos presentaciones. Ahora, ya para finalizar, antes de realizar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar ustedes, vamos a escuchar a Marco Magdic, quien es consultor independiente en seguridad pública y turística. Tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y él va a ofrecer unas conclusiones ya a manera de cierre sobre lo que nos han comentado los panelistas. Adelante, Marco. Hola, ¿qué tal? Andrea, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias una vez más a la OEA y a Naciones Unidas por invitarme a participar de estas importantes e interesantes actividades, tanto al Comité Interamericano contra el Terrorismo como a la Secretaría de Desarrollo Económico de la OEA y el Instituto Regional de Investigación de Naciones Unidas para el Crimen y la Justicia. El tema que nos convoca hoy es un tema bastante interesante, muy de moda, muy conversado, muy discutido, y es el de los protocolos. Escuchamos con una excelente receptividad, tanto a Ecuador como a Perú, de qué manera están empezando de a poco a volver a la normalidad, pero también escuchamos a Patricio Frey decirnos lo relevante que puede ser los protocolos de actuación en estos momentos de reactivación. Si no respetamos estos protocolos, si no respetamos estas nuevas reglas del juego que son parte de la reactivación, puede ser que esta reactivación sea solamente inicial y que luego volvamos a tener otras crisis que esperamos que no ocurran. De manera tal que es importante entender la función y la importancia del protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo no es más que un conjunto de reglas, de procedimientos que nos indican cómo accionar, cómo actuar de determinada manera o cómo reaccionar de determinada manera cuando sean ciertas circunstancias. Lo que buscan los protocolos son evitar, eliminar, disminuir los riesgos que genera la improvisación. Cuando no tenemos protocolos, cuando no tenemos reglas, empiezan las improvisaciones, empiezan las ideas de cómo querer abordar cierta materia, que muchas veces son excelentes, son de primer nivel, pero al no estar escritas, al no estar normadas, regularizadas, lo que ocurre es que la improvisación a veces se genera en distintas formas de aplicar respuesta con dificultad de ser homologadas, estandarizadas y, para qué decir, controladas. Nos hemos tomado el tiempo y agradezco a algunos de los asistentes a este webinario, Santiago, Covadonga, entre otros, que me han compartido, y también la OEA, algunos de los principales protocolos de bioseguridad que están hoy en día vigentes o que están a punto de publicarse en las Américas, en el continente que nos convoca el día de hoy. Y realmente es muy bueno darse cuenta de que hay iniciativas de primer nivel. Hay muy buenas prácticas que desde luego es importante que se puedan intercambiar, replicar, obviamente respetando siempre la realidad de cada país. También hay documentos que, si bien son enunciados como protocolos, si uno los lee bien, son más bien guías, orientaciones de trabajo. Y esto es un tema no menor para lo que vamos a discutir el día de hoy, y es que una de las esencias, en mi opinión, de un protocolo es que pueda ser aplicado y controlado. En el minuto en que yo doy guías, orientaciones generales o principios de actuación, son herramientas muy útiles para saber cómo actuar, pero difícilmente, si son facultativos y voluntarios, yo podría controlarlos. Dentro de las buenas prácticas que hemos podido apreciar en estos protocolos, yo les puedo mencionar casi transversal el uso de biocidas, y incluso en algunos casos con especificaciones muy técnicas. Algunos protocolos incluso tienen la buena práctica de, como lo mencionaba recién Ecuador, de diferenciarse por sector. Entonces tenemos protocolos de reactivación para el sector aeroportuario, para el sector hotelero, etcétera. El uso de desinfectantes de nivel DAN, que son de calidad o de tipo hospitalario, también es una de las cosas que se replican en muchos protocolos y que, en mi opinión, representa una buena práctica. Algo que
que ha ingresado con mucha fuerza es el uso de nebulizadores. Son mecanismos que permiten transformar un desinfectante en nanopartículas, mucho más pequeñas que una micropartícula, y de esa manera abarcar zonas que difícilmente podríamos llegar en poco tiempo con un trapo, un paño, especialmente para habitaciones de hoteles, algunos restaurantes, áreas confinadas o aviones. Y en ese sentido mencionar que hay dos tipos de tecnología en términos de nebulizadores. Están los nebulizadores mecánicos, que algunos protocolos incluso recogen, y otros son en spray, ya sea de gran tamaño o en spray de carga única y total. Y aquí hay una buena práctica que quiero aprovechar de mencionar que puede ser interesante para la industria, sobre todo hotelera y no sé si decirlo aérea también. Cuando yo utilizo un nebulizador de descarga total de un pequeño tamaño, como podría ser un desodorante de 150 ml, genero trazabilidad. Y esa trazabilidad es tremendamente importante para el turista. Al turista no solamente le importa saber qué protocolos, sino a veces le gusta verlos. No creo que a nadie me discuta la importancia que puede tener cuando uno entra a un baño de un hotel que se encuentra sanitizado y la tapa del inodoro está tapada con un sello, incluso a veces con la firma de la persona que la limpió. Eso nos da garantía y seguridad y tranquilidad de que alguien realmente limpió este espacio. Lo mismo puede ocurrir con esta buena práctica que algunos contemplan en sus protocolos, que es el de incluir a estos nebulizadores con la firma de quien los utilizó. El tema del ozono, si bien aparece mencionado en algunos protocolos, yo les diría que sería bueno analizarlo, ponderarlo. Hay algunas agencias incluso que han hablado de efectos negativos del ozono, aunque hay algunos aspectos también que son positivos, pero es algo que yo dejaría más en stand-by. Y las alfombras desinfectantes, que parecieran ser una de las medidas más reiterativas, es importante tomar en cuenta que si es que el zapato tiene ranuras, la gran mayoría de esas alfombras no va a poder desinfectar esa superficie y ahí el spray y los rastreadores podrían ser una alternativa. Si se dan cuenta, entonces, estos protocolos lo que hacen es disminuir nuestro riesgo de improvisación, sea que la amenaza a la bioseguridad provenga del hombre o de la naturaleza. Cuando hablamos del hombre, por ejemplo, incluso naturaleza, esto no es nuevo para la OEA, la propia OEA, y he tenido el placer de participar en distintos proyectos de ese ámbito, ha desarrollado iniciativas apoyadas en algunas ocasiones con el gobierno de Canadá para mejorar las condiciones de respuesta y de prevención frente a amenazas de seguridad bioterrorista, donde los protocolos de bioseguridad demostraron ser uno de los elementos esenciales. Lo mismo la guía regional que ha elaborado el CICTE, el Comité Interamericano contra el Terrorismo, de seguridad turística para México, el Caribe y América Central, tiene dentro de sus principales conclusiones y recomendaciones el uso de protocolos. Ahora bien, los elementos que yo podría mencionarles como importantes a considerar en los protocolos en mi segundo capítulo de esta conclusión o presentación es la importancia, como ya vimos en el caso de Cori Perú, de que los protocolos sean desglosados por actividad. Si estamos normando formas de operar, un protocolo muy genérico va a ser más bien una guía de actuación. Si lo queremos transformar en un procedimiento operativo, tenemos que abordarlo desde un punto de vista específico. Industria aérea, hotelería, transportes, tour operadores, restaurantes, etc. Luego, hacer lo mismo ahora por zona. Dentro de un hotel no es lo mismo el protocolo que aborda la desinfección o el tratamiento del restaurante, de la piscina, pileta, alberca, o la playa, o distintas áreas del hotel, lo mismo con restaurante, el avión en el baño, el avión en los pasillos, etc. Y finalmente la actividad. El protocolo debiese regular además una actividad de operación, es decir, independientemente de que yo pueda disponer normativa de sanitización, de cuidado, etcétera, respecto de un área como podría ser la recepción, ahora es el proceso de check-in, el proceso de check-out, el pago de una cuenta en un restaurante. ¿Cómo entonces estos protocolos se aplican a cada una de estas operaciones principales? Entonces, esto es un primer elemento que deben tener los protocolos y que la gran mayoría los tienen y que es el análisis que hemos podido hacer, gracias sobre todo a los aportes también de Perú y Ecuador, pero además de los otros países de las Américas. La especificidad del protocolo. El segundo, los responsables. Más allá del responsable del protocolo, es que cada acción debe tener un responsable. Cuando un protocolo dice se deberá hacer tal o cual cosa, debe decirse necesariamente que lo hará el jefe de recepción, lo hará el mesero, lo hará el sobrecargo o el piloto de una aeronave. Mecanismos de trazabilidad, muy importante. El poder establecer mecanismos que nos permitan demostrar y poder validar que el protocolo se está cumpliendo.
Normas de cierre y clausura, muy, muy importante. Es imposible que un protocolo regule absolutamente todo. Serían documentos de 1000 páginas que nadie leería y queremos que la gente lo lea, que los usen. De manera que cuando no podamos abarcar la infinidad de pequeñas hipótesis, tenemos que tener alguna norma, alguna disposición, alguna norma de clausura. Como lo sería, por ejemplo, si no está normado ninguna de las situaciones anteriores, llame al fonotal, tome las siguientes medidas. Actualización, muy importante. Hemos visto lo dinámico que ha sido esta pandemia y las respuestas cómo evolucionando. Todos los protocolos, no solamente bioseguridad, deben ser actualizados permanentemente, pero para poder actualizarlo y saber si están funcionando, tenemos que controlarlos. Podemos llenarnos de protocolos y muchos documentos, pero si no son controlados, si la normativa no es obligatoria o no genera algún grado de vinculación y no tenemos controles, lamentablemente se va a transformar en principios de buena crianza que pueden ser seguidos por algunas personas, pero que no nos va a dar la certeza ni a nosotros ni al turista de su aplicación. Eso le diría a nivel de elementos, los efectos que hemos podido detectar y que he podido detectar al analizar estos protocolos de bioseguridad. Bueno, en un grupo es prevención. Claramente los protocolos bien aplicados generan mecanismos de prevención tremendos, disminuyen el riesgo de que se generen más niveles de contagio. Detección temprana, un buen protocolo nos permite detectar tempranamente cuando un incidente está masificándose y de esa manera poder contener y reducir el daño, y nos permiten también controlar qué ocurre si a pesar del uso de los protocolos nosotros no se puede disparar o se pueden detectar situaciones de riesgo. Aquí anoté también la sensación de seguridad. Un protocolo, fíjense, además del hecho objetivo que genera seguridad, genera también una sensación de seguridad, y eso es tremendamente importante. Cuando hoy en día en los aviones tenemos cuchillos de plástico y uno piensa que es básicamente porque la finalidad de ese cuchillo de plástico está asociada a seguridad aérea, pero luego en primera clase los cuchillos son de metal, en realidad lo que hay es tratar de incrementar la sensación de seguridad que puede tener un pasajero. Lo mismo ustedes van a ver, y ya empezaron algunos restaurantes y hoteles, algunas personas a ocupar guantes, incluso de tela. Si bien esos guantes de tela, sobre todo, no van a ser un impedimento necesario para la propagación del virus, sí va a generar una sensación de pulcritud, de limpieza, que asociada a la limpieza continua de manos, puede generarnos esta sensación. ¿De qué forma entonces esto es importante? Y la sensación la asociamos mucho a que los protocolos también deben ser conocidos por los turistas. ¿Cuál es el valor agregado de los protocolos en cada uno de los países? La competitividad del país, es decir, cuando un turista perciba que determinada nación tiene niveles de orden, niveles de protocolo avanzados, le va a dar mayor confianza, ese país en particular. Luego lo bajamos al sector industria, pueden haber países con protocolos más avanzados en industria aérea, otros en industria gastronómica, hotelera, y finalmente aterrizarlo al operador específico. ¿Qué hotel, qué agencia de viajes, qué empresa de buses tiene mejores protocolos y por qué yo debería elegir una versus otra? De manera, como se fijan, esto es un valor agregado diferenciador que a lo mejor antes no se discutía. Pero para que eso ocurra, tenemos que cumplir siete elementos, y con esto estaría terminando. Uno es que los protocolos deben existir. Puede parecer muy obvio, pero si hoy día hiciéramos un análisis, lamentablemente algunos países todavía no tienen protocolos de bioseguridad enfocados a la reactivación sobre todo, y otros, si bien los tienen, son muy genéricos a nivel nacional y no tienen la especificidad que yo les mencioné. Entonces, deben existir. Segundo lugar, deben ser buenos, deben ser de calidad, deben tener capacidad real de ser aplicados. El solo hecho de tener un documento llamado protocolo no es suficiente. Entonces, ya vamos a una segunda etapa, es que este documento debe sernos útil. Deben ser difundidos, tercer gran elemento. Si el protocolo no es conocido y está guardado en un cajón, en un link, en una web que nadie visita, no deben ser difundidos. Ahí escuchamos muy buenas prácticas en nuestros expositores sobre aplicaciones web móviles, aplicaciones de telefonía, el uso de redes sociales. Los invito a no quedarnos solamente con Facebook, con Twitter. Hoy en día la población más joven está usando otras redes como Instagram, Snapchat, TikTok, entre otras, y debemos entonces enfocarnos también a esas otras redes, así que extender. El cómo explicar un protocolo. He podido leer protocolos de 40, 50 páginas, técnicamente muy buenos, pero que dudo que un turista lo lea completamente. Me cuesta pensar de que un operador que lleva las maletas de un hotel también lo comprenda a cabalidad. El uso de dibujos, de señalética, el uso de infografías, creo que es una muy buena práctica que algunos países han tenido y que representa una gran iniciativa. Cuarto punto es que deben ser comprendidos.
tiene que ver un poco con lo anterior. No solamente debo difundirlo, debo ser capaz de asegurarme que esa difusión, que ese mensaje que llega a la comunidad, al turoperador, al turista, que realmente sea completo. Entonces yo tengo que medir y hacer encuestas, preguntas para asegurarme que realmente entendieron el protocolo, porque si no, finalmente lo que no se entiende no se aplica, lo que no se aplica no existe. Lo cual nos lleva al siguiente punto, número 5, deben ser aplicados. Nada de esto sirve si yo no aplico el protocolo, y ahí está toda la institucionalidad, tanto pública como privada, las asociaciones gremiales, que deben velar por que estos protocolos se apliquen y que se apliquen correctamente. No nos sirve de nada aplicar un protocolo si esto no se hace de manera correcta, y de ahí vamos al control obligatorio. Yo les diría que las palabras, para ir cerrando, que más se repiten en los protocolos como 3 grandes elementos, si uno quisiera ponerlos como elementos claves: distanciamiento, uso de barreras, generalmente físicas o químicas, y desinfección. Esos son los 3 grandes, si lo quieren ver, verbos rectores. Como se dan cuenta, entonces, hablar de protocolos no es solamente hablar de la existencia de una norma, de un procedimiento. Hablar de protocolos es mucho más allá, pero estoy convencido absolutamente, en base a mi experiencia, en base a la experiencia acumulada de los distintos proyectos en que ha participado la OEA, 2 de los cuales ya los he mencionado, en los cuales los protocolos han demostrado ser una herramienta esencial y primordial, no solamente para la prevención de la propagación, en este caso de virus, sino también para su detección temprana y finalmente para la contención y control. Yo les agradezco nuevamente la posibilidad que me hayan dado de intervenir, y esta posibilidad también de haber conocido las buenas prácticas en los distintos países de la región, y los invito entonces a cada uno de ustedes a trabajar internamente tanto en los protocolos nacionales como en los institucionales y gremiales, propendiendo siempre a la estandarización y a la homologación, porque lo mejor que nos puede pasar es tener la certeza de que si voy a Colombia o voy a Brasil o voy a México, me voy a encontrar con un estándar mínimo de medidas de prevención, detección temprana y control que me va a dar mi seguridad. Y sobre eso, cada país sería libre de ir construyendo y sumando. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Marco, a ti por acompañarnos nuevamente y ofrecer pues esas conclusiones, esa perspectiva bastante global que efectivamente abarca muchísimos aspectos. Hay muchos protocolos y muchos procesos que debemos estandarizar, no solo en los Estados miembros, sino también a nivel regional. Bien, ahora quiero recordarles, nos han estado preguntando mucho sobre las presentaciones de los ponentes. Estas están disponibles en la pestaña de documentos. Pueden hacer clic y pueden descargar el documento en PDF. También nos han preguntado si este webinar va a quedar grabado. Sí, queda grabado. A ustedes, los participantes, el día de mañana les va a llegar un correo con el link, y también lo vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales, que estamos en Twitter como OEA_CICTE. Bien, vamos a volver con Freddy y Patricio para hacerles algunas de las preguntas muy rápidamente, que ya estamos un poco fuera de tiempo, que nos han hecho llegar los participantes. Lamentablemente no podemos responder a todas ellas, pero bueno, iniciamos con una pregunta común para los dos, tanto Patricio como Freddy. Gustavo Corbalán, de Fedetur Argentina. Él pregunta cómo se están armando los protocolos para las actividades al aire libre como trekking y turismo rural, y cómo se están armando los protocolos o cuáles son las principales consideraciones que se están teniendo en cuenta pues, en el caso de sus países. No sé quién quisiera responder primero. Freddy, de pronto. No te escuchamos, Freddy. Creo que tienes el micrófono desactivado. ¿Ahora? Sí, adelante. Okay. No, a la pregunta digamos, del amigo de Argentina sobre el trekking y caminatas y todo lo que es el turismo al aire libre. En el caso de Perú, esto lo ha estado trabajando, obviamente, Senfotur, como todos los protocolos, conjuntamente con la Asociación de Turismo de Aventura y Ecoturismo, ¿okay? Basado en muchos protocolos ya existentes, digamos, de lo que se debe realizar en este tipo de actividades, y se lo tiene que cuidar. Obviamente hay que incluir la parte del COVID-19. El objetivo siempre es
primero cuidar y proteger a los clientes, va a tener las caminatas que tener alguna separación entre las personas, entre todos los caminantes, en el caso digamos, de turismo, de trekking, pero también hay que cuidar y tiene que estar ahí a los guías o los operadores del servicio y lógicamente también a la población, digamos, que va a recibir, en el caso de recibir a los visitantes, ¿no? A todo el grupo, digamos, que camina. Sabemos que este tipo de turismo va a ser quizás el primero en recuperarse, por lo mismo que es naturaleza y al aire libre y obviamente que da más seguridad para los visitantes. Sí, bueno, y en el caso de Ecuador, como les comentaba en mi presentación, existe ya un protocolo que está enfocado a todo el sector de agencias. Esto incluye a las agencias mayoristas, agencias de viajes como tal, y también a las agencias, a las tour operadoras. Y este protocolo define obviamente las condiciones, los parámetros generales, pero también cada actividad, de acuerdo a su naturaleza, también debe generar medidas adicionales y complementarias. En el caso de los operadores que tienen actividades relacionadas con naturaleza, también deben generar protocolos específicos para esas actividades. Y en el caso de que sean proveedores de una actividad directamente, por ejemplo, en zonas rurales, en las afueras de Quito, existen algunos lugares que ofrecen canopy, por ejemplo, las actividades de canopy o de los ziplines. Específicamente esas actividades también tienen que generar sus propios protocolos. Entonces, obviamente lo ideal es que exista un protocolo, como mencionábamos también, vigente a nivel nacional, generado por la autoridad nacional, en el caso del Ecuador, como les mencionaba, el COE nacional. Pero claro, son muchas actividades. Y recordemos que también las actividades turísticas son parte de las actividades económicas que tiene un país, y esas otras actividades también necesitan sus propios protocolos. En el caso de Quito, hay varias actividades que se han reactivado y que ya tienen protocolos específicos por tipo de actividad, pero es importante resaltar que las actividades turísticas o el sector turístico en términos generales es el que tiene un nivel avanzado en la generación de protocolos. Obviamente hay que seguir generando varios protocolos más en estas siguientes semanas que van coincidiendo además, con la reactivación ya de esas otras actividades. Entonces también estamos a la espera de parámetros que ya tengan un carácter nacional, pero cada empresa tiene la obligación, si es que ya ha entrado a este semáforo amarillo que mencionábamos, de tener su protocolo generado por negocio. Entonces, es una de las condiciones que tienen justamente para poder reabrir bajo estas condiciones de un aforo del 30% y reactivación en general de las actividades. Bien, muchas gracias a ambos. Nos hicieron llegar otra pregunta, bueno, es dirigida a Patricio, pero si están de acuerdo, creo que cualquiera de las dos pudiera responderla. Julio Carrillo, de la Secretaría de Turismo de Honduras, él pregunta cómo se piensa manejar el tema de los buffets de comida, especialmente en los hoteles todo incluido, y cómo se puede controlar el comportamiento de los turistas cuando están consumiendo bebidas alcohólicas. Bueno, mientras Freddy también nos responde esa pregunta por ser un tema además de hoteles, pero lo que yo les puedo comentar es que ahí entra este parámetro que mencionaba Marco como uno de los parámetros principales, que es el tema del uso de barreras. No se ha definido que se prohíba la oferta de buffets, pero lo que sí cambia es la forma en cómo estos buffets son servidos. La manipulación de los alimentos se tiene que dar por parte del personal del restaurante o del hotel. Y obviamente tienen que haber estas barreras de protección que en general se están utilizando de acrílico, donde el cliente ve lo que desea consumir y le pide a la persona del restaurante, al encargado, que sea quien le sirva lo que va a consumir. Y obviamente esa persona también está cumpliendo con todas las medidas de protección del caso. Pero se está utilizando mucho ese tipo de barreras de protección, pero que a la vez permiten también esa facilidad de que tanto el cliente
cómo la persona del restaurante o del hotel puede efectivamente ofrecer ese servicio. Entonces, nuevamente, medidas de protección para estar todos, obviamente, cuidando la salud, que generen confianza a la vez, pero también en la medida de lo posible que exista flexibilidad en lo que se pueda generar flexibilidad, para que también siga habiendo esta comodidad, además, hacia el cliente, este buen servicio hacia el cliente. Eso es la manera en cómo se está estructurando acá en Quito y en el Ecuador. Gracias, Patricio. Freddy, ¿quisieras agregar o responder la pregunta desde la perspectiva de ustedes en Perú? Sí, acá no se va a permitir lo que es buffets. Eso está, digamos, es una recomendación de la WTTC, que no haya buffets o sea, eso está cerrado por ahora, porque no es la mejor opción, digamos, para lo que es el servicio de alimentos y bebidas, digamos, en general. ¿Okay? En cuanto a la anterior del trekking, digamos ya a nivel detalle, lo que se va a tratar es que sean más que nada grupos, en principio grupos familiares, que no haya intercambio, lógicamente, de los equipos, un equipo para una sola persona, desinfectarlos antes de cada uso, ya esos son, digamos, detalles, ¿no? Porque en el caso de Perú, el turismo de aventura es uno de los que tiene más protocolos, ya tenía, digamos, una serie de normas técnicas que se venían trabajando y aplicando por todo lo que implica, digamos, los riesgos que tiene el turismo de aventura, ¿no? No deporte de aventura, turismo de aventura. Gracias, Freddy. Y tenemos una última pregunta, también la hicieron dirigida a ti, Freddy. Marcelo Navarrete de Chile, de la Unidad de Turismo de la Municipalidad Panguipulli. Él nos comenta que entiende que Perú tendría normativa nacional como protocolos de bioseguridad. Sin embargo, él pregunta si no se necesita de normativas locales o comunales, o es preferible trabajar en el marco de normativas más generales y aplicables a todo el país. Mi opinión es que sea, digamos, nacionales a nivel de todo el país. ¿Por qué? Digamos, una explicación es que en el Perú existen 25 regiones y gobiernos locales son más de 2.000. Si cada uno tiene su propio protocolo, nos podemos encontrar contra, digamos, una maraña de diferentes protocolos que complicarían a los empresarios, digamos, primero que no hay tanto especialista en hacer protocolos técnicos, digamos, y científicos en algunos casos, por eso acá se ha optado solo por un protocolo a nivel nacional y que tiene que ser, digamos, tiene que cumplirse en todos los diferentes prestadores de servicios turísticos. Concuerdo muy bien con Marco que no se necesita tener el protocolo diciendo lo hicimos y acá está el archivo, enseñarlo y tenerlo guardado, ¿no? Tiene que existir, obviamente, van a existir. Tenemos que difundirlos y en esa etapa se está y hacerlos conocidos. Cada empresa para poder operar tiene que presentar un plan, que digamos, ese plan hay que presentarlo, inscribirlo ante el Ministerio de Salud. Entonces, al hacer el plan, obviamente lo están conociendo, tienen que difundirlo no solamente entre su personal, entre todos sus trabajadores, sino en algunos casos también entre sus clientes y proveedores. Tienen que ser buenos. Un protocolo que no es bueno, la verdad es que no sirve. Tiene que ser útil, quiere decir, y también que sea aplicable. Pero lo principal, y que fue, creo, el resumen de Marco, tenemos que aplicarlos. Protocolos se están haciendo no para decir cumplí, acá está la lista de lo que hemos hecho, sino hay que aplicarlos porque eso nos va a permitir estar seguros de la atención que estamos dando, que no contagiamos ni a nuestro personal, digamos, ni a nuestros clientes, ni a nuestros visitantes en general. Y
vamos a dar también la seguridad, ya estoy hablando ya como un destino, no solamente como una empresa, a todos los que queremos que nos visiten, ¿no? Y cuanto más seguro sea un destino, más visitantes vamos a tener. Como mencioné en mi presentación, la sensación de seguridad va a ser un factor muy importante a la hora que todos decidimos viajar. Así es, Freddy, muchísimas gracias. Efectivamente, sin seguridad no puede haber turismo. Marco, te doy la palabra ya para cerrar. Si querías agregar algo sobre las preguntas del público. Muchas gracias. Complementar solamente lo que dijeron Patricio y Freddy, en el sentido de que efectivamente la gran mayoría de los países lo que están optando, aunque no es universal, es a restringir o prohibir o limitar de distintas maneras los buffets o derechamente eliminándolos. Hay varias cadenas de all inclusive en el Caribe, en República Dominicana y México que ya eliminaron el buffet dentro de su oferta turística y tuvieron que adecuar entonces el sistema del all inclusive y los conceptos que eso implica. Y por otro lado, tenemos situaciones en las cuales, como ustedes muy bien mencionan, los buffets se mantienen, pero bajo cierto nivel de regulación distinta. La práctica va a ir definiendo todo. Respecto de la pregunta del señor de Panguipulli, que me parece muy, muy buena, es el tema del localismo, del regionalismo. ¿Hasta qué punto uno entonces debe tratar de identificar las particularidades concretas que tiene un lugar? No es lo mismo aplicar un protocolo que se puede aplicar en zona desértica que en zona lluviosa, porque las condiciones son distintas. No es lo mismo hacerlo en un avión que hacerlo en un hotel, etc. De manera tal que, en mi opinión, lo que debiéramos propender siempre es que cada país cuente con sus protocolos nacionales de bioseguridad, y ese debe ser, al igual que una constitución como ley, debe ser nuestro paraguas normativo, debe ser el estándar mínimo que cualquier gobierno, que cualquier estado desea para su población, y eso aplicarse obviamente a la industria turística. Si luego sobre ese estándar, pero siempre sobre, no por debajo, alguna asociación gremial de hoteleros, de operadores turísticos o aéreos, o algún hotel o algún establecimiento o alguna comuna, algún alcalde de alguna zona, de algún municipio desea agregar nuevas normativas, nuevos requisitos, nuevas exigencias o nuevos procedimientos, siempre y cuando estén dentro del marco de lo que la ley permita y siempre y cuando respeten este estándar mínimo que fija la normativa nacional, creo que podría ser incluso hasta deseable porque se van a adaptar a la realidad local específica. Pero insisto, como dijo Freddy, no hay que olvidar que eso no debe jamás reemplazar una normativa nacional única, uniforme, porque ese es el estándar que nos va a permitir poder saber y hablar exactamente el mismo idioma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que todo lo que nos han comentado el día de hoy es sumamente importante y relevante. Quiero agradecerles, pues en primer lugar, a nuestros ponentes, Patricio Velázquez de Quito Turismo y Freddy Gamarra de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Perú. Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos y todos esos detalles de los protocolos que están llevando a cabo. Agradezco también a las autoridades que nos acompañaron al comienzo de este webinar, la Subsecretaría de Turismo de Chile, por supuesto, la secretaria ejecutiva de SICTE y la directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA. Agradezco también a Marco Magdich, quien nos ha aportado muchísimo con estas conclusiones a manera de resumen sobre la importancia de estos protocolos y estandarizarlo. Y agradezco también a los casi 300 participantes que se han conectado el día de hoy. Desde la OEA y desde el SICTE hemos intentado darles una perspectiva integral desde el área de seguridad turística, desde la experiencia en este ámbito de tanto sector público como sector privado, con los casos puntuales de Perú y de Quito, Ecuador, y con las importantes declaraciones del subsecretario de Turismo de Chile, que bien lo mencionaba, la prioridad en el turismo ahora más que nunca pasa a ser la seguridad y la confianza, y cuidar las comunidades receptoras y los ciudadanos de nuestros Estados miembros. En esto quiero hacer énfasis porque el área de la seguridad turística, siempre lo decimos, es un campo multidimensional en donde debemos trabajar en conjunto gobiernos, fuerzas de seguridad, sector privado, operadores turísticos, autoridades de migración, organizaciones internacionales especializadas, y debemos también destinar esfuerzos para estar mejor preparados
El día de hoy es una pandemia, pero debemos prepararnos para todo este tipo de emergencias y de actividades que puedan atentar contra el libre desarrollo de una actividad tan importante como lo es el turismo. Este trabajo, por supuesto, lo hemos venido apoyando desde la OEA, particularmente desde el SICTE y de la Secretaría de Desarrollo Integral. Vamos a continuar atendiendo estas solicitudes y pues prioridades de nuestros Estados miembros, en especial en estos momentos en los que muchos ya están iniciando sus planes de reapertura y reactivación, y vamos a continuar el trabajo articulado junto con otras organizaciones internacionales para contribuir a la recuperación de la pandemia del COVID-19. Finalmente, no quiero dejar de agradecer a UNICRI y a la Secretaría de Desarrollo Integral de la OEA, quienes son nuestros aliados incansables en el área de seguridad turística y de grandes eventos, y por supuesto sin ellos, este webinar y muchas de las iniciativas que desarrollamos en la región no serían posibles. Y cierro diciéndoles que las presentaciones nuevamente las pueden descargar en la pestaña de documentos, quedan ahí grabadas para ustedes, y este webinar igualmente va a quedar grabado. Los invito a estar atentos a nuestras redes sociales porque vamos a continuar realizando estos webinars en distintos temas de seguridad con varias perspectivas, expertos y oficiales de nuestros Estados miembros. Nuevamente entonces, nuestras redes sociales en Twitter son OEA-SICTE y OEA-Desarrollo. Muchísimas gracias de nuevo, Freddy, Marco, Patricio, y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.